Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo placer volver a estar con todos ustedes aquí en Radio High 96.3, dando comienzo a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran, nuestra segunda entrega en este año 2025, y como ustedes ya saben, una propuesta radial que tiene por objetivo poner en valor el trabajo que hacen muchísimas personas, organizaciones, instituciones, para que nuestro mundo, para que nuestra vida sea cada día un poquito mejor. Hoy tenemos un programa también especial como cada entrega y lo hacemos en este domingo 6, un día dedicado internacionalmente al deporte, al desarrollo y por la paz, y ese va a ser el motivo por el cual contamos con el entrevistado de hoy. Así que sin más, nos metemos enseguida con la entrevista íntima en Conversaciones que Inspiran. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Ahora en Conversaciones que Inspiran, como dijimos, vamos a conversar con Matías Spiegel. Para muchos conocidos, para muchos no tanto, para muchos conocidos solo por su labor, que es importante, pero como dijimos acá en Conversaciones que Inspiran, nos interesa conocer la persona detrás de su trabajo, de su tarea, que es la que sostiene justamente lo que hace. Mati, buen día, bienvenido, gracias por aceptar este tiempo para conversar con nosotros aquí íntimamente. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos, para toda la gente, y gracias a vos y a ustedes, a todo el equipo por la invitación, predispuesto para la charla. Hacía mucho que no nos veíamos, te conozco de muy chiquito, de joven, o muy jovencito, seguís siendo muy joven, así que bueno, para mí eso es un gran placer. Periodista deportivo, videoanalista, entrenador de fútbol, así es. Periodista involucrado con portal importante Vis a Vis de los temas de la comunidad judía. ¿Cómo transcurrió tu vida? ¿Cómo fueron dándose los pasos para conformarte en esto que sos hoy y lo que ejerces? Mira, yo apenas, ya estando en realidad en la escuela, en el secundario, en el último año o un poquito antes capaz. ¿Dónde estudiaste? En Ort. Estuve en Ort, en la sede de Yatay, hice todo el secundario y ya ahí sentía que el camino iba relacionado al periodismo. Bueno, mi papá Gustavo ya involucrado, en ese momento también mi hermano se empezó a involucrar y a mí me gustó ir por ahí. Si mi mamá tal vez tenía alguna aspiración de que vaya por el lado de contador como ella o para ese lado, a mí me interesaba para el lado del periodismo. Y bueno, apenas terminé la escuela, ya me metí a estudiar en TEA, en Deportea, porque hice, digamos, uno cuando estudia en Deportea es periodista especializado en deportes, pero como te lo hice en el primer día, uno ya es periodista desde el primer día y por eso también eso me dio un montón de herramientas para no solamente estar en lo deportivo, si bien mi título tiene que ver con la especialización en deportes. Y bueno, a partir de ahí ya me empecé a involucrar también con Vis a Vis en ese momento, que era año 2013, si no me equivoco, yo terminé en 2012 la escuela. Y bueno, empecé a estudiar, fui por ahí y bueno, también empezando, lo bueno que tiene el periodismo es que uno ya empieza a tener la posibilidad de las prácticas o mismo de tener recorrido. No solamente hay que esperar para recibirse, sino que uno puede ir haciendo pasantías. Eso te quería preguntar, porque vos dijiste antes una frase que me hizo acordar a alguien muy importante. Vos dijiste, sos periodista desde el primer día. Te cuento en una conversación que tuve hace muchísimos años con Pepe Liashev, el grande, el recordado y el siempre recordado y el muy necesitado en estos tiempos periodista. Hablando del periodismo, él me decía, el periodismo no es una profesión. Dice, yo soy un francotirador. ¿Vos qué pensás del periodismo?
Para mí es una herramienta para la sociedad súper necesaria. Ante todo pienso eso del periodismo. Estoy de acuerdo con que, a ver, no es solo una profesión. Si bien uno puede tener en un currículum que diga el título puede tener su diploma, por supuesto, pero es esto. Mi experiencia es que el primer día que pisé la facultad, automáticamente me dijeron, bienvenidos periodistas. Ustedes ya son periodistas desde hoy. Y entonces ya todo el trato no es para llegar a ser periodista. Vos ya transcurrís siendo periodista. ¿Y vos cómo te defines como periodista? ¿Qué es para vos el periodismo? Y para mí el periodismo es, digamos, yo creo que es, tal vez lo asocio con la palabra herramienta para llegarle al público, de todo, porque tenés de todo en el periodismo, digamos, de todos los ámbitos, pero es la herramienta para hacerle llegar la información. Ante todo el periodismo es eso, es contar, idealmente, ¿no? Objetivamente la información, salvo que haya columnas de opinión y demás, pero es ser objetivo, o lo más objetivo posible, porque ahí entraríamos en una disyuntiva de la objetividad y subjetividad, cuando uno puede ser objetivo, pero es contar la información, brindarle los datos y hacerle llegar, ser la vía de conexión entre lo que pasa, entre una información de lo que fuera, y que la gente reciba eso, porque si bien se fueron abriendo muchísimos canales y la gente fue llegando a través de muchos más lugares o medios, distintas vías, redes, etcétera, no deja de ser llegarle a la gente con la información y tratar de llegarle, lo más objetivamente posible, contándole esa noticia, ese dato, esa información que tal vez no tiene otra manera de recibirlo, sino. ¿Coincidís con aquellos que dicen hoy, porque hablabas de las redes sociales, que dicen o sostienen que hoy todo usuario de un celular es un periodista? No. Para mí toda persona que sea periodista, no. Sí puede, digamos, no sé si titular periodista a alguien que con un celular lo cuenta, sí puede ser capaz un comunicador. Puede ser que para mí no es exactamente lo mismo que un periodista. Porque contame la diferencia. Y yo creo que hoy tenés la herramienta de las redes y del celular, de que todo el mundo tiene la posibilidad de grabar un video, sacar una foto en el lugar y que es inmediatez. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque no siempre la información de cómo llegue viene como tal vez con el conocimiento de un periodista. Si te convertís en comunicador, o estás comunicando algo puntual, sí, pero me parece que el periodismo va mucho más allá porque te da muchas más herramientas el conocimiento. Es verdad que hoy hay todo un tema que es no solo para el periodismo, muy general, de que todo el mundo puede sentirse periodista, o comunicador. Hay muchos canales que aunque no hayas estudiado lo puedes hacer, porque hoy uno puede crear hasta su propio canal de streaming y hacer la función de periodista o de comunicador, pero no creo que sea lo mismo. Yo creo que comunicar algo que estoy viendo en la calle y que pasó algo enfrente de mis ojos, está buenísimo poder comunicarlo, pero no sé si eso ya me convierte en periodista. Me parece interesante lo que estás diciendo, porque me interesa abordar el tema, porque realmente yo desde lo personal valoro mucho el trabajo del periodismo, de los que hacen periodismo en serio, ¿no? El que puede transmitir bien la información, el periodista de investigación, el periodista que le pone el sentimiento real con la objetividad, que sabemos que es un tema para discutirlo, obvio, pero que es algo diferente y que me parece que la sociedad tiene que poner en valor el rol del periodista por sobre el comunicador. Es que hay algo más, o algo central que, digamos, uno para ser periodista tiene que reunir un montón de situaciones o de conocimientos, que no es que alguien que no esté recibido no lo puede hacer. ¿Y qué condiciones? Condiciones personales, un periodista. Es que primero entro por algo para mí básico, que son las fuentes que uno tiene, o lo que uno cuenta y cómo lo cuenta, que te llevan a la credibilidad con el público. Si yo estoy viendo alguna situación, sigo el ejemplo, y pasó en la calle, buenísimo, lo grabo y lo subo, lo muestro. Está buenísimo porque capaz es algo que un periodista de un medio, de lo que fuera, o independiente, pero no está ahí, no lo tiene. Entonces está genial. Ahora, si cuando yo subo eso, yo publico eso, lo cuento de una manera que no tiene, capaz cuento algo sin tener las fuentes chequeadas, sin estar viendo, puede ser de lo que sea, entraríamos en muchos detalles, y automáticamente
no estoy siendo creíble. Y capaz hice creer a mucha gente sobre eso, ¿se entiende? Entonces, creo que las herramientas que uno va ¿Y los aprendiendo... sentimientos personales? No sé si se tienen que mezclar. ¿En tu caso? No. Porque capaz el ejemplo más simple de hoy en día, que a mí se me viene a la cabeza, es si mezclo el sentimiento personal, mezclado tal vez con la política. Y puedo estar más cercano a un lado o al otro. Pero correte de lo ideológico. Pero podría ser un sentimiento personal. Lo ideológico. Pero vos podés contar, pregunto, ¿no? Contás un accidente. Sí. Contamos, como hablábamos recién, fuera del aire, de lo que fue el crimen de Recoleta, que tanto afectó, obviamente, a la comunidad, pero a la sociedad en general. Una cosa es contarlo sin sentimiento. Ahí no hay ideología, hay sentimiento, Sí, a eso me refiero. Entiendo. ¿Ponés o no ponés? Y yo creo que no hay o que... lo que pasó con el 7 de octubre. Me parece que... ¿No le da un plus? Por supuesto que sí. También tiene que ver, obviamente, lo que uno está contando, porque evidentemente lo del 7 de octubre, que es lo que sucedió, ya por el mero hecho de lo que sucedió, automáticamente puede tener el sentimiento, sí, pero en realidad ya lo que estás contando muestra todo. No, las imágenes hablan por sí solas. Uno después puede agregar datos a lo que se ven en las imágenes, pero ya eso solo, sin ningún tipo de necesidad de mezclar el sentimiento personal, te muestra todo lo que sucedió, y no hay ninguna duda. Entonces, yo por supuesto que tengo mi posición con el 7 de octubre, y no hay ninguna duda de lo que tiene que ver, de mi parte, digo, no hablo por mí, de lo que sucedió, y de lo aberrante que fue, de la masacre, y todo lo repudiable, y todas las palabras que podríamos poner, mucho peor, ¿no? De lo que hizo Hamas. Pero si yo ya cuento lo que sucedió, porque es lo que sucedió, veo las imágenes, toda la información, y no es información parcial, es la información, es lo que ves. No, sin duda. Yo lo que te estoy poniendo a propósito, picando, porque yo soy de los que defiendan que un periodista no puede meter su posicionamiento ideológico, salvo que lo explicite. Seguro. Previamente diga, yo soy alineado a tal idea, entonces planteo ahí. Eso es un tema. Pero me parece que el periodista neutro absoluto frente a temas de la sociedad que no... Porque me parece que la conexión de la sociedad con las noticias también está ayudado si hay un canal de sentimiento puesto en evidencia. Y te hago una pregunta muy banal. Sí. Sos un reconocido hincha de Chacarita. En un partido de fútbol estás relatando Chacarita-Atlanta. ¿Vas a gritar igual el gol de Chacarita que el de Atlanta? ¿Podés abstraerte de eso? Pero ahí depende del medio en el que trabajás. Si yo trabajo en un medio partidario de Chacarita... No, sos periodista, olvídate, yo no te dije... Por supuesto que se grita el gol de la misma manera. Si yo trabajo... Pero lográs hacerlo. Sí, Esto lo pregunto sin al periodista. Lo pregunto para la gente joven que quiera ser periodista, para saber... Es que te puedo contar el ejemplo, te lo asocio a otro... Vos hablabas de uno de mis trabajos, o sea, yo soy entrenador recibido y trabajando como videoanalista en cuerpos técnicos que no son de Chacarita. Mi último trabajo fue en Temperley. ¿Vos crees que yo no grité? Bueno, no sé si lo crees, pero te cuento. Dale. Grité el gol de la misma manera que podría haber gritado un gol de Chacarita cuando solo iba a la cancha a ver el partido de la platea, la tribuna, hinchando por Chacarita. Yo grito el gol de Temperley porque es el lugar donde trabajo y yo ya me convierto en hincha de Temperley. Yo lo manejo así. Y cuando tuve que comentar o relatar algún partido donde le hacían un gol a Chacarita, sin problema. Pero porque yo creo que no hay que mezclar el sentimiento personal. Sí lo entendería de alguien partidario porque está hablando la gente de Chacarita. Eso no hay duda. En ese caso. Pero si es un medio nacional o lo que fuera, deportivo y demás, no hay dudas. Hay que manejarlo. El gol de Chacarita se grita igual que el gol de Temperley, que el gol de el que se te ocurra, San Miguel, no importa. De cualquier equipo. Me parece bárbaro poder hablar de esto y dejarlo como tema planteado, el tema de cómo lo personal se mezcla o no se mezcla en el trabajo del periodismo. Yo decía en la introducción, y por eso era mi interés de conversar con vos en este día, hoy es el Día Internacional del Deporte y el Desarrollo por la Paz. En estos días que empezó la Sudamericana de Libertadores, vimos como acción de la Conmebol que antes del partido se mezclan los jugadores rivales, una formación, en un gesto que es interesante, pero estaba dirigido a combatir el racismo y la discriminación, pero con una mirada de lo que había pasado en Brasil. Exacto. Contame vos desde tu mirada periodística, ¿qué es lo que ves que está pasando con estos niveles de discriminación en el fútbol? ¿Cómo lo ves?
Creo que es algo que viene hace mucho, que siempre me parece bien combatir contra eso. No solo contra el racismo, sino también contra el racismo, pero hay un montón de situaciones. Ha pasado incluso de gritos antisemitas, hemos visto imágenes antisemitas y también hay que combatirlo. Yo creo que todo acto de discriminación, de la que fuera, me parece que siempre hay que combatirlo. Me parece bien la acción. El tema es, tal vez, o la pregunta que puede surgir es por qué una y no la otra, a veces, aunque y eso no quiere decir que esté mal la acción contra el racismo. ¿Se entiende? Entiendo lo que está sucediendo en Brasil, totalmente repudiable cualquier acción, pero cualquier acción es todo tipo de discriminación y hasta incluso ha pasado de cánticos contra, como decía, antisemitas, contra árbitros, y es una forma de discriminar también, o gritos. Pasa que es muy amplio el espectro y a veces pareciera que la cancha habilita todo. Es como que es el lugar donde uno puede gritar lo que sea, con discriminación incluida, y a veces no pasará nada. El tema es que no quede solamente en la acción. Obviamente siempre vas a depender de que la sociedad responda a eso y trate de mejorar. Hablo de la sociedad, por supuesto, que para mí son siempre algunos y no todos. No, si no se puede generalizar. Por supuesto. Pero yo coincido con algo que dijiste recién, porque unos temas se toman, otros no temas se toman. Tema. Y también me llama la atención porque no se hace continuo. Porque teniendo la FIFA, teniendo la AFA, hablamos de fútbol, pero tienen todas las federaciones, reglamentos y códigos realmente bien escritos para eliminar la discriminación y la violencia, ¿por qué esta sensación de que no se ejecuta y siempre se va de atrás? Pasa algo, entonces ahí acciono y no hay una... O no sé, vos estuviste en Temperley, estuviste en Ferro. En Chacarita y en Atlas. Y en Atlas, 4 equipos. ¿Vos ¿Viste en las instituciones un trabajo continuo con los jugadores de formación, en valores y demás? No lo hay. Capaz puede... es esto que comentás, arraigado a tal vez un suceso que pasó en algún fin de semana o en una semana, y capaz ese fin de semana siguiente se hizo algo genérico, pero yo en los clubes que estuve, por ejemplo, no es que hubo alguna charla de concientización. A veces las hay en algunos clubes, y hay algunos clubes, así como sí se instaló, por ejemplo, y si te puedo decir, en su momento todo lo que tenía que ver con la mujer, el género, y se instalaron incluso secretarías de género en algunos clubes, y hoy siguen participando. Bueno, eso tuvo continuidad. Después uno puede tener su posición de todo lo que tenga que ver con el tema, pero ahí hay un tema que se empezó a plantear y se empezó a incluir, y hoy es tema de agenda, y todos los clubes no, pero muchísimos clubes, por ejemplo en Argentina, tienen una secretaría, o tienen, digamos, responsables de, llamémoslo secretaría de género, de mujeres, depende del club, porque no todos los nombres son iguales, pero tienen a alguien representando al club y participando semanalmente de situaciones. Eso fue agenda y eso quedó, por ejemplo. Quiero que escuches esta cortina y que pienses, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Venimos hablando de tu recorrido, tu posicionamiento, tus cosas, tus experiencias. Ahora, contame en intimidad una anécdota inspiradora, de lo que te venga a la cabeza. Pasa que no sé si llamarlo anécdota, sí, digamos, en realidad a mí más que lo inspirador, estoy tratando de ver cómo abordarlo, digamos, a mí el hecho de haber tenido las posibilidades que fui teniendo en el periodismo y en el fútbol, me fueron, digamos, inspirando a lo que venía. Tal vez yo trato de... No sé si tengo algo identificado con esta situación, me hizo un clic inspirador, vamos a ponerlo, para lo que vino. Sí, en el periodismo te puedo hablar de algo que tenía muy cercano y es familiar, pero es haber visto, cuando yo todavía no estaba en el rubro, porque todavía estaba en la escuela, ver el trabajo de mi papá y de mi hermano, que lo hacían, trabajaban ya con Vis a Vis, con medios partidarios de Chacarita y algunas situaciones más. Bueno, mi papá hizo más cosas previamente también, y ver eso capaz me inspiró a lo que yo quise seguir. No sé si tengo una anécdota específica de el día que los vi haciendo esto, alguno de los dos, o vi alguna situación, incluso extra familiar, fuera de lo familiar,
Y No una lo vi. anécdota de tu vida como periodista que decís, esta la quiero contar. Capaz algo, pero porque me llegó, digamos, de decir, por acá puede ser, digamos, el lugar, es que yo en un momento empecé a trabajar con Infobae. Estuve trabajando y haciendo diferentes entrevistas, diferentes historias de vida y demás, vinculadas en su mayoría al deporte, pero no solo eso. Y una de las veces que me tocó fue entrevistar, por ejemplo, al presidente de la AFA, a Chiqui Tapia, cuando yo todavía tenía 20 años. Y ver que me dio una entrevista exclusiva en un lugar que no había entrevistado y haber podido lograrlo, dije, bueno, por ahí tengo algo para llegar por acá. ¿En la oficina del AFA? No, fue en un evento, pero él no había dado entrevistas y en teoría nos habían dicho que no iba a dar entrevistas. Y había más medios y bueno, me fui metiendo, no mal, sino como que fui buscando la vuelta, hablando. Yo estaba con un camarógrafo del medio, de Infobae, y llegar a él sentado esperando, era un evento, una pelea de boxeo de Pablo Migliori en ese momento que que lo fue a acompañar cuando él incursionó ahí. O mismo subirme después al ring de Migliore, puede ser que haya tenido la posibilidad, a partir de que también Infobae era un medio importante, Sin puede duda. ser, pero yo sentirme en ese lugar, tal vez dije, voy por acá, esto me gusta. Después, bueno, fueron apareciendo otras cosas en el rubro del periodismo, pero sentí que llegué muy lejos, muy joven, porque era alguien muy importante y difícil de alcanzar en ese momento. Hoy también Chiqui Tapia no da muchas entrevistas. Y en ese momento dije, bueno, por ahí podemos darle bastante derecho por este camino que puede salir bien. Y fue una buena entrevista, una buena disposición de él a conversar con vos. Sí, súper bien. Estábamos en el momento de espera a que saliera en el ring y no sé, faltarían 10 minutos y me habrá dado 7 minutos. Habré estado yo casi arrodillado para no tapar tampoco la imagen de la cámara. Él estaba sentado al lado de mucha gente también. Será cuestión de buscarla, porque debe estar en la nube seguramente. Sí, en está publicada. Y para los jóvenes que quieran hacer periodismo o los grandes que quieran conocer quién es Matías, está es bueno. una nota que ahí uno puede también descubrir a este personaje, a Tapia y obviamente a vos y aparte era uno de los como periodista. Era uno de los inicios todavía en ese momento, recién arrancaba Tapia como presidente. Nos metemos en tu decisión de ser entrenador y meterte en un mundo muy difícil, y también hablando de Chiqui Tapia y hablando, así como hablé de Pepe Liayev, recuerdo un reportaje muy negativo que se le hizo en su momento al expresidente de la AFA, Julio Grandona, donde él se le preguntaba por los judíos en el fútbol, fundamentalmente en aquel momento sobre el referato, pero era abarcativo los judíos en el fútbol de alta competición, que es muy escaso, lo sabemos, es contado con los dedos. Incursionaste en un mundo difícil, y sobre todo en el ascenso, que uno puede decir que es un mundo difícil por un montón de situaciones. Seguro. Ni mejor ni peor, un mundo difícil. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia es muy buena. Digo es muy buena porque yo recién arranco en lo profesional, digamos, en el mundo, hoy en Argentina es AFA. Empecé en Barcojua, dirigiendo en el club. Y bueno... Fuiste un gran jugador de Barcojua, un defensor central. Sí, tuve la suerte de jugar muchos años en el club, que hoy mi grupo de amigos sigue siendo de ahí. Y en algunas Maccabias también. Supo siempre crear buenos grupos de fútbol, Barcojua. Sí, yo creo que es del humano, más allá del fútbol, del humano. Absolutamente, creo que es la característica principal, sin dudas, porque hoy, si vos vas viendo cada uno de los integrantes, vamos de mi camada, una camada más para arriba, 2 camadas para arriba, los grupos de amigos de cada uno son los de Barcojua. Por encima pueden tener otros, sí, pero los grupos de amigos de cada uno son los de Barcojua, como que son los más cercanos. Después algunos tendrán compañeros de la escuela, amigos de la escuela, que hayan compartido, pero el grupo principal... Qué fuerza que tiene lo comunitario, judío, las instituciones, ¿no? Absolutamente. Cuando muchos las denostan o las critican o las miran desde la puerta, pero cuando uno se mete y dice qué valor agregado nos da, ¿no? Sin dudas, uno se siente muy cómodo, que eso no quita que tenga otras amistades y comodidad, por supuesto, pero sí, creo que no es casualidad que eso suceda y que en un montonazo de gente que pertenece o ha pertenecido a clubes o countries o comunidades,
claramente tiene su mayor fuerte de amistades, está ahí. Y bueno. Bueno, entras a un mundo que no tiene nada que ver. Exactamente, porque dejo de jugar para dirigir en Barcojua, yo hago eso, me retiro como jugador joven en ese momento, que estaban jugando en primera, para dirigir. Que fue en plena pandemia, en 2020, fines de 2020, cuando se empezaban a abrir y empezaban otra vez los torneos de FACMO. Y bueno, dirijo el Sub-23 y estoy 2 años y agarro primera. Y también empecé a mezclar primera con el más 35, o sea, yo dirigiendo jugadores 10, 15 años más grandes que yo. Y bueno, ahí... Hay un reconocimiento a lo que sabías. Estuvo bien, a lo sí. Que sabés. Por suerte, la verdad que salió bien, salimos campeones, o sea, la verdad que salió bárbaro. Y era raro capaz para afuera ver un chico de 25 años, supongamos. Pero dirigiendo. Eso también lo mamás de tu papá. Tu papá también fue un gran entrenador de fútbol, inclusive de macabiadas. Y él debuta de paso como... le mando un abrazo grande a Gustavo. Sí, y él debuta como técnico, creo que, no sé, en el 90, no sé exactamente, 80 y pico. Sí, 80 y pico, mucho antes de 90, 80 y algo, siendo técnico de jugadores, y él tenía 25, 26 años y dirigía a pibes 10 años más grandes, su grupo de amigos. Y ahí me meto. Otro mundo. Y me meto al mundo del fútbol, me aparece la oportunidad de hablar con el técnico de Atlas, a través de un conocido en común, nos sentamos a tomar un café para, digamos, conocernos, y a él le interesa la idea de lo que yo sabía y de sumarse. Él estaba pensando en armar un cuerpo técnico nuevo, siendo el técnico de Atlas, y ahí me involucra. Y bueno, entro ahí y empiezo a trabajar como ayudante de campo 2, sería, segundo ayudante de campo. Y bueno, estoy un tiempo, la primera C, un mundo súper difícil desde de todo punto de vista, no solamente para mí. Para mí era mi primera experiencia y yo estaba muy feliz, más allá de todo lo que requería de esfuerzo, pero para los jugadores que terminaban de entrenar y se tenían que ir a trabajar a otro lado para que lleguen a fin de mes. Entonces todo ese contexto y un montón de cosas que pasan en la C, que son difíciles, digamos, para los jugadores y para todos tienen trabajo aparte del fútbol y se acuestan tarde y demás. Y bueno, después de 4 meses de trabajo, a Aníbal Villeri, que era el técnico de Chacarita en ese momento, se le queda vacante el puesto de videoanalista. Y yo, digamos, no había trabajado como videoanalista, pero sé editar, entiendo del juego, digamos, lo manejo. Y nos juntamos y a él le interesó porque le gustaba la visión mía de hacer un análisis de los equipos rivales y del propio, que eso es básicamente la función principal, más allá de algunas cosas más del videoanalista, por entender el juego. Digamos, yo con mi rol de videoanalista, pero más cercano a una visión de ayudante de campo, de entrenador, que ese era como mi diferencial. Uh-huh. Y bueno, y ahí aceptó, y en 3 días nos juntamos, y a los 3 días yo ya estaba trabajando en Chacarita. Y bueno, ese mismo camino con él lo hice después de Chacarita en Ferro y en Temperley. Y bueno, si lo uno un poco a lo comunitario, la experiencia muy positiva que tuve yo es que día por medio capaz se hablaban cosas que tenían que ver con lo comunitario, principalmente en realidad no con lo comunitario, sino con Israel y bueno, todo lo que había pasado el 7 de octubre, porque fue bastante coincidente el tiempo. Yo llegué en abril de 2024 a Chacarita, entonces venía como... Era un tema que estaba en agenda, no solamente comunitaria. Por eso te preguntaba, te decía en la introducción, hay pocos judíos en ese mundo. Muy pocos. Entras ahí, la gente está desconectada, no es la realidad que viven. Y de pronto hay un judío que es periodista encima y es el primero a quien poder preguntarle y debatir. Habrá un montón de cuestiones. ¿Tuviste estas situaciones de incomodidad o de discriminación? No, ¿Tuviste algo de esto? No. Sí. Más allá de las posiciones. Las posiciones son otra cosa. No hablo de posiciones. Yo situaciones de incomodidad no tuve. Todo lo contrario. Capaz alguno lo que pasó es sorprenderse cuando yo contaba que era judío. Era el primer judío que conocían. No lo conocían y Claro. demás, pero después era uno más. O sea, era una persona más, no era un judío. Era una persona más como cualquiera. Y nada, y hablábamos. Yo he contado también que también trabajaba con un medio de la comunidad. Lo he hablado hasta con jugadores en una relación que se va acercando o se va generando cercana con algunos jugadores. Pero aparte es un mundo, el fútbol, yo siempre lo digo, ¿no? Donde tenés obviamente jugadores extranjeros, sobre todo en el ascenso, o bolivianos, paraguayos, o descendientes de... Sí. La mayoría de los jugadores son bien de distintas provincias del interior, que lo cual son migrantes también. Con lo cual el tema de la
la asimilación en buen término, de la complementación, de la articulación, tiene que ser una cuestión natural de la gente. Y tranquilamente. Lo mismo nosotros acá hablamos de equipos que son o capital, en el caso de Ferro, Gran Buenos Aires, Chacarita, Atlas, Temperley. Pero bueno, también porque estamos hablando del círculo cercano, pero en realidad las posibilidades de trabajo en algún momento hasta fueron, bueno, no, tal vez no sale algo en Salta, no sale algo en Santiago del Estero, te sale algo en otro país. Y también, o sea, tenés de todos lados, jugadores y cuerpos técnicos, o sea, y empleados, o sea, hay de todos lados. Es un universo distinto, salir de la burbuja y entrar en otro mundo, un mundo amplio, sí, obviamente. Sí, lo que para nosotros tal vez era como una obviedad, las noticias que veíamos post 7 de octubre, en todo sentido, ¿no? Y supongamos que algunas capaz más cercanas a quien no es judío pero vive en Argentina, que tenía que ver con los argentinos en cautivos o todo lo que hubiera pasado en ese momento, no digo de ahora, sino hace ya largos meses, y capaz no tenían idea, no sabían casi nada. Claro. Y ahí es donde era como hablar de cero, que para nosotros es wow, o por lo menos para mí, wow, no llega la información, o no la ven, o la pasan capaz. Es que así vivimos en la sociedad. Pensamos en general que cualquiera de los temas que a nosotros nos interesa, le interesa al otro, o el otro lo sabe. Y ahí es donde volvemos al principio, el rol del periodista, de ver cómo se instalan los temas en la agenda y se comparten, no solamente lo que yo quiero, sino cómo poner en valor lo que al otro le pasa. Seguro. Tal vez anécdota, no sé si vincularla al periodismo, al fútbol, no sé desde dónde, pero sí me pasó que después de hablar de eso, ha pasado que llegara algún día a la mañana a entrenamiento y que directamente me pregunten de algo que había visto. Que capaz en ese momento no había nada, y capaz cuando yo había hablado de los temas que habían sucedido, etcétera, que me haya capaz el técnico o alguno de los ayudantes, che, vi lo que pasó acá, o en el momento de las liberaciones. Te utilizan como referente. Me preguntaban más detalles sobre eso. Como que ya por lo menos empezaron a interesar un poquito más. Eso sí empiezan pasa. A reconocer. Exactamente. Te invito para que hagas un clic, una pausita, porque ahora te voy a hacer preguntas que requieren respuestas muy breves. Dale. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Seguimos en esta entrevista más que interesante, entrando en mundos que no se recorren habitualmente en este día domingo. Mati Spiegel, ping-pong de preguntas. Vamos. Un lugar. En realidad, si tengo que decirte, es mi casa con mi familia. Eso es el primero. No me sale una ciudad o un algo. Mi casa con mi familia, sabiendo que, perdón, yo sé que es rápido, pero sabiendo que tranquilamente en cualquier momento me puede aparecer una propuesta que me aleje de mi casa con mi familia. Pero sos Matías Spiegel, el familiero. Sí. Un hobby. Jugar al fútbol, sigue siendo. ¿Vivís en sintonía fútbol 24 horas al día? Absolutamente. Mi novia en algún momento me va a liquidar con eso. Un sueño por cumplir. Sin dudas vivir del fútbol, sin dudas vivir en el trabajo que hago, crecer. Tengo ahí algunas posibilidades de crecer en los roles también dentro del cuerpo técnico que se están abriendo. Eso es. Bueno, la otra pregunta que venía te va a complicar la que me diste recién. Si no es el fútbol, ¿qué? Y si no es el fútbol, seguramente sea el periodismo, pero hoy es más el rubro donde yo quiero dedicarme, es el fútbol, es trabajar en el fútbol, ojalá como entrenador. Mi sueño es ser entrenador. Estar en el banco de suplentes, sí, en la línea de cal. Por suerte, como videoanalista lo fui haciendo bastante, tengo las posibilidades cercanas de ayudante de campo y ojalá de entrenador, ese es el sueño. ¿Hacemos una tanda y seguimos? Dale. Seguimos con Matías Spiegel. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Sin agua estancada prevenís el dengue.
Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Bruj, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, este domingo 6 de abril. Seguimos con Mati Spiegel, procesando en la cabeza mientras vamos hablando cantidad de títulos, información que nos va dando, la posibilidad que nos da de imaginarnos con él en los distintos ámbitos, ¿no? Como periodista, haciendo una entrevista, escribiendo una nota, contando un partido, relatando un partido en la radio, sentado en el banco de suplentes, conversando con jugadores, dirigiendo un club de la comunidad. Creo que es por ahí donde toma valor esto de Conversaciones que Inspiran, poder imaginar que uno puede también hacer eso porque es lindo, vale la pena y hay mundo por explorar. Pero bueno, yo decía al principio, es el Día del Deporte, del Desarrollo por la Paz, y hablamos con Mati de los distintos mundos, en este nuevo mundo que él empieza a interactuar, que tiene que ver con el fútbol profesional y el fútbol de alta competición, de distintas categorías. Y me es inevitable, hablando del deporte y la paz, preguntarte por el tema de Barras Bravas. ¿Cómo se cuenta, se sabe la violencia, esa cultura tan violenta, tan especial, con falta de cultura o falta de educación en la Barra Brava? ¿Cómo interactúa en el día a día en un club profesional? ¿Qué es lo que viste? Mira, de mi parte no tuve ninguna situación de alguna que capaz se hayan visto o que se haya leído o escuchado. No me pasó. No tuvimos, en los 4 clubes que estuve en este año y medio casi de experiencia, no me pasó de que haya ningún tipo de inconveniente, de ninguna situación. Ha pasado que estén que vengan a entrenar al entrenamiento, pero no desde el lugar donde uno piensa, con lo que digo, fueron al entrenamiento. No, ni siquiera es que hubo un comentario o algo. Están muchas veces como parte del club, porque algunos incluso, me pasó en algunos equipos que algunos son colaboradores del club. Claro. Es así. Hay de todo, por eso. Pero sí me pasó que capaz llegara alguien que después vos ves en la tribuna, pero que estaba trabajando para el club, arreglando algo, armando algo. Yo, por lo menos, en mi experiencia, no sabemos que lo viví. Muchos ocupan lugares de seguridad, de ordenanza, mantenimiento. En los grandes clubes también, lo vemos. Sí, no, por supuesto. No tuve ninguna, digamos, relación de otro estilo. Por lo menos te cuento de mi experiencia, fue de esa manera. Este programa se llama Conversaciones que Inspiran, ¿no? Yo una vez le pregunté en una cena a Ariel Holland, el técnico. Sí. Obviamente yo soy independiente, en su mejor momento era independiente. Yo tenía la platea mía justo detrás de él, en el banco. Claro, y uno como hincha vive el partido con una tensión, aunque uno no es fanático, pero lo vive con tensión y queda absorbido por la tensión de toda una cancha, 30, 40, 50 mil espectadores. ¿Cómo se vive en el campo de juego sabiendo que no sos el jugador, no podés descargar energía? ¿Cómo se vive esa tensión? ¿Qué le pasa al técnico, al ayudante de campo, al suplente? Contanos eso. Es la parte capaz más difícil, porque el rol principal, a mi entender, de un empleado del cuerpo técnico, vamos a ponerlo así, de uno del cuerpo técnico, sea el técnico, el ayudante, el preparador físico, el que sea, su rol principal es en la semana.
Para mí, sin duda, es el rol principal que tiene y la mayor labor es en la semana. Después, por supuesto, va a plantear un equipo que lo hace previo a que empiecen los 90 minutos, digamos, a que ruede la pelota. Y después puede, capaz, ajustar algo, y hay algunos que se destacan mucho por ajustar. Pero en realidad es lo más difícil porque vos no sos jugador, entonces es lo que vos les puedas pedir, pero también ante 40.000, 50.000 o incluso 10.000 o menos, no importa. 5.000 tal vez no ascenso, claro. Los jugadores no todos te escuchan en la cancha porque todo es griterío, porque gritan todos. Entonces también es difícil manejarlo. Así todo, uno va buscando y va encontrando, y con la experiencia claramente vas descubriendo maneras de cómo interceder. Pero ¿se vive con tensión? Sí, no te voy a mentir. Pero creo que menos de la que tal vez uno se imagina. Mucho menos capaz que un hincha que está en la cancha o que lo está viendo por la tele, en cualquier caso. Porque al fin y al cabo, si uno está tensionado y no maneja bien esa tensión o esa presión o como lo queramos ver, claramente no le vas a transmitir al jugador esa tranquilidad que necesita. Y después el jugador, hay de todo, pero el jugador también lo maneja mucho más tranquilo en la cancha de lo que capaz alguno se imagina. Hay muchos comentarios que se pueden hacer de no quiere la pelota, no. A ver, tal vez algún caso habrá pasado, no lo sé, pero yo no siento todo eso que capaz el hincha no la quiere recibir, se esconde. Casi no pasa. Después pueden no salir bien las cosas, pero no pasa tanto por la tensión, por los nervios, por la presión. Eso no lo vi tanto. Después puede salir mal el plan de juego o un jugador que individualmente tenga mal una situación. De afuera le tratás de dar la tranquilidad. Yo con los primeros partidos estaba muy nervioso o tensionado, capaz también por mi debut en el rol, en un banco de suplentes. Después ya al quinto, sexto partido ya me cambió mucho la imagen, la situación, digamos. Una sensación que vive el hincha, obviamente, por todo lo que pone. El hincha de la tribuna, el de la platea, no importa, el que lo ve por televisión, le pone todo ese partido, y después está el comentario: si ganás, todos están contentos; si perdés, la tristeza es del hincha, solamente porque el jugador se va, se baña, está... ¿El técnico, el jugador, lo sufre? Sí, por supuesto. No quiero decir al mismo nivel o no lo quiero comparar con lo que lo sufre el hincha, pero sí claramente no da igual. ¿Qué es un vestuario después de una derrota? Y el vestuario después de una derrota es bastante duro. Obviamente depende del contexto que uno venga, porque si viene perdiendo mucho o no, pero es duro. Uno ya está pensando todas las cosas que pasaron, no solo el jugador, el cuerpo técnico también, de lo que sucedió, lo que se podría haber hecho mejor, o analizando rápidamente, porque perdimos. Yo terminé el partido y ya estaba analizando en imagen los partidos, el partido. Estás pensando en el próximo, pero en función de lo que pasó. Exactamente. Primero estás pensando, el primer momento es evaluar lo que sucedió. Y al segundo día de entrenamiento ya enfocás en lo que viene. Porque enfocar en lo que viene sin haber visto lo bueno y lo malo, porque nunca es todo malo ni todo bueno, es difícil que crezcas. Difícil que corrijas, difícil que tengas soluciones o mejoras, o mantener lo que se hizo bien. Sí, claramente, cuando se pierde... Entraste al vestuario, primer partido, minuto 93, sí. Entraste al vestuario con una derrota, un partido muy difícil. Todos soñaban que iban a ganar, porque no hay equipo que no juegue a ganar. Obvio. Entraste. ¿Qué pasa en ese instante en el vestuario y ese encuentro entre los técnicos y el jugador, que son dos mundos distintos también? Seguro, por lo general te diría en el 99,9% el cuerpo técnico no hace una palabra. Después del partido, ni bien ni mal, en general no se habla. No hay comentario, pero ni cuando ganás ni cuando perdés. Desde los técnicos no se habla. Y de hecho se pasa, porque en general uno pasa por el vestuario, pero ya vamos a nuestro lugar, que puede ser, si es de visitante, es el mismo vestuario, porque capaz tenés un sector de cuerpo técnico, o de local, estás con el resto de los empleados del club, la utilería y demás, vas para ese lado, no te quedás en el medio de los jugadores. Y si ganaste, sí, suena la música, están contentos, alguna foto puede pasar. Si perdés, nada, silencio, puede haber caras largas, depende cómo sea el partido. Alguno puede llegar a querer decir algo, jugador, entre ellos se deja su espacio. O sea, el vestuario es muy, muy personal de los jugadores. Uno puede decir alguna cosa, pero después de un partido, ni para bien ni para mal se trata de hablar, porque es como que están todavía las revoluciones a 1000. Entonces se deja ese momento, al día siguiente nos vemos en el entrenamiento y charlamos. Hacemos una pausa y seguimos. Vale.
el día más feliz de su vida. Ahora, en Conversaciones que Inspiran. Te dije de hacer una pausa para que la pienses. Por lo que me contaste, tenés muchos días más felices de tu vida. Contanos aquella que nos emocione. Qué difícil. Es que en realidad es difícil. Porque la emoción tal vez uno la vincula solo a lo alegre. Estamos hablando del fútbol, del periodismo. Emoción de la vida. El mejor día de tu vida. Es que no sé si tengo uno solo. Tengo de un montón de cosas. Desde la alegría que sentí por lograr cosas, desde el día que le propuse a mi novia que nos casemos, que bueno, es lo que se viene también un objetivo fuera de lo laboral. Mazeltov. Muchas gracias, a fin de año. No sé, para mí en este momento, porque yo lo voy viendo tal vez lo vivo por etapas, porque tuve una etapa con el periodismo, una etapa por la escuela, una etapa por lo que fuera. Uno de los últimos días más felices de mi vida capaz fue involucrarme en el fútbol y ver que estoy trabajando en el fútbol hace un año y medio, y puede ser. Después hay otras que tienen que ver con, no sé, el nacimiento de mis 2 sobrinos. Para mí, vi a mi hermano el día más feliz de su vida y yo lo sentí como propio. Cosas así, pero mías que yo diga, este es el día más feliz, no sé si tengo uno. Tengo muchos, pero que son muy felices. Bueno, un día muy feliz de tu vida. Y es eso, Pero contalo. No, bueno, es haber vuelto el día que capaz firmé mi primer contrato en el fútbol profesional. Si lo voy a lograr, es uno de los días más felices de mi vida, porque es de acá para adelante es toda mi vida así. Si voy a lo laboral, si voy a lo sentimental, el último día más feliz de mi vida capaz cuando mi novia me dijo que sí a casarme. Contanos cómo fue. No fue tan... no hice tanto show para nada. Capaz ella esperaba... En ese momento pensó que iba a ser en un lugar, y como yo sabía que esperaba eso, no quería que sea tan obvio. Entonces, que era en un viaje. Y bueno, después, 2 meses después de eso, yo quería algo que fuera muy conmigo, que es más tranquilo. Yo no como tan extravagante y cosas así no soy. Entonces finalmente lo hice en mi casa, que hice algo lindo, nada, que compré el anillo, algunas flores, alguna sorpresa, algo íntimo, y que en algún momento salió y de repente se encuentre con la situación de que yo estaba proponiéndole. Pero porque iba más con lo que yo me sentía que estaba haciendo. ¿Y si hay fecha? Si ya tenemos fecha, el 14 de diciembre. Ah, ya. 8 meses. Que estamos 6 de abril, sí, 14 de diciembre. Pero también es distintivo, ¿no? Porque es distintivo en vos que salgas del fútbol comunitario y entres al fútbol profesional, no es lo común. Y hoy, por cómo se vive, cómo vive la juventud, no es lo común casarse. Es verdad, tenemos muchas parejas que no van por ese camino, y que tienen nuestra edad, que estamos en los 30 años, digamos, en líneas generales. Y no hay, así sí, seguimos viendo algunos, pero muchos menos que lo que yo veía incluso la camada de mi hermano, y ni hablar de una camada menos, digamos, mayor. Sí, se ve mucho menos, y gente no tan cercana, que también uno ve que está en pareja hace muchos años, que antes era como, entre comillas, la obviedad. Hoy no sucede. Y esto lo estamos viendo como las consecuencias que tiene el envejecimiento de la sociedad en general, la baja terrible en cuanto a nacimientos. Bueno, es otro tiempo, es otra generación, es otra forma de vivir. Seguro. Por eso digo, es distintivo en lo tuyo, que tenés otro modelo. Sí, o sea, nuestro proyecto es más como venía, como históricamente, que tiene que ver con la intención de casarnos, de celebrar, y bueno, ojalá más adelante tener hijos. Como que ese proyecto nosotros lo tenemos, sin fecha, sin tiempo, obvio. Como idea en la cabeza, los dos queremos lo mismo, y eso obviamente también nos hizo ir por el mismo proyecto común. ¿Y en lo profesional? ¿Ahora cómo sigue la etapa? Ahora exactamente no estoy trabajando, o sea, mundo del fútbol mandan los resultados, es así. Y eso, algo que yo te quería decir y ahora te comento, pero algo que vos dijiste, importa jugar, a mí me parece que importa jugar bien, importa el cómo, importan los procesos, importa cómo uno trabaja, pero lo que más importa al fin y al cabo es ganar. Entonces hay un choque ahí, porque no siempre hacer todo, si bien te acerca, no siempre vas a ganar. Sí, y capaz hoy 4 partidos que no ganaste,
implican que ya no tenés trabajo. Y me pasó, lo viví, esa experiencia propia. No, pero pasa que es la Argentina todavía, ¿no? Bueno. En el mundo se da también, yo sé que se da también, pero en la Argentina la falta de paciencia Sí. en muchísimos ámbitos, la falta de pensar a futuro y apostar a futuro y saber que las cosas no vienen automáticamente. Por supuesto. Esto se está pagando y en el fútbol es una locura absoluta, Sí. donde también el periodismo, hay un periodismo que incide, que... No, obvio, porque es lo que vende. Que lo Y que ahí vende, la entramos- mala noticia es la Claro. que vende y hacer daño al otro. O sea, hay un, vuelvo al periodismo, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. se combate esa línea de el periodismo de la mala noticia es la que vende Ujú. y hacer daño al otro es lo que vende? Yo creo que, a ver, es lo que al fin y al cabo van en busca de lo que creen que quiere la sociedad o lo que termina queriendo la sociedad en general. Sí, Siempre ¿no? hablo términos más generales. Aunque hay mucho de eso que hoy tal vez se está intentando revertir, yo siento que se está tratando en algunos casos de, che, no es todo malo. No sé, yo pongo el ejemplo de la selección. Primero porque a Scaloni, después de no ganar en la Copa América y de que muchos decían no merece el lugar, apenas arrancó, no ganó y le dieron un proceso, le dejaron el proyecto y hoy es el mejor técnico del mundo, con la mejor selección del mundo. Y no sé, puede ser, yo creo que sí. Técnico de selección. Y le dieron un proceso. Y cuando no ganó 2 partidos en la eliminatoria, que perdió con Uruguay en la Bombonera y un partido más, ya se empezaba a buscarlo. Se terminó. Ya le agarraron la mano. Y el otro día fue y le ganó 4-1 a Brasil y le ganó a Uruguay en Uruguay. Que antes Argentina no ganaba de esa manera, capaz. O a veces sí, a veces no. A Brasil 4-1 no existía y con baile. O ir al Maracaná y ganar 1-0, como lo hizo el año pasado. Y le agarraron la mano y de repente pasa esto. Entonces, se va viendo que a veces se puede contrarrestar eso. Está bien que es la selección argentina, los mejores jugadores del mundo, pero le dieron un proceso, lo criticaron más allá de eso, y el tipo ganó 2 Copa América y un Mundial. No, sin duda. Entonces se puede. Mati, me quedaría muchísimas más horas conversando con vos, pero es radio, vos Por conocés, supuesto. es tiempo, vos también tienes otras cosas que hacer, ya llegamos al final. Te voy a hacer la última pregunta y tiene que ver también con tu experiencia y con esto que estamos hablando del Día del Deporte y la Paz. Pero vamos a hacer, primero, te pido un segundito. ¿Cómo no? Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. O sea, no puedo dejar de relacionar el día de hoy del deporte y la paz, tu experiencia como jugador comunitario y como entrenador en el fútbol profesional. Falta muy poco para las Macabiadas en Israel, que es un claro ejemplo de mancomunión y es un claro ejemplo al mundo de paz. Sí, Vos jugaste también en Israel. sí. ¿Qué son las Macabiadas? Ah, ¿Y qué fue para vos? Lo máximo. Comunitariamente lo máximo. El deporte comunitario no... Sos un profesional. Te sentís un profesional y tiene esto que estás diciendo vos, todo lo que tiene que ver con la paz y con la mancomunión, sin dudas, porque es gente de todo el mundo, deportistas de todo el mundo, porque te encontrás con todo. Primero, para mí muy importante es la unión argentina, para después la unión con los de afuera. Con los de afuera me refiero a los de otros países. Y uno se siente de la mejor manera. Creo que el deportista que compite ahí le gusta sentirse profesional, por eso lo destaco mucho, porque no hay mayor logro o mayor lugar al que uno pueda llegar como deportista comunitario que la Maccabi, de jugar el mundial, jugar el juego olímpico, como lo quieras ver. Y eso es lo máximo. Y después la unión que genera grupal, pero interna, de grupo como equipo, un poquito más con todos los argentinos, porque el momento de ingreso al estadio cuando arranca el juego, digamos, la Maccabiada es maravilloso. Con la bandera argentina. Con la el bandera himno, argentina y todo el evento, y uno entrar y entra cantando, y Argentina tiene todo eso, que es una maravilla. Y después la conexión que se genera en los hoteles, en los campos, en un micro, porque te puede compartir te puede tocar otra delegación, y todo el tiempo, y hablas en tu idioma, en otro. Para mí es lo máximo que hay el juego. Volverías a jugarla. Oh, si pudiera. Pero bueno, estoy más de otro lado. ¿Quién te dice algún día dirigir? Como técnico. Algún día dirigir puede ser. ¿Por qué no? Mati, mil gracias por venir. Un placer.
Y bueno, vamos por la invitación. y va a Claro. haber otra oportunidad para seguir conversando. Cuando quieras. Amigos, terminamos así esta entrega de este domingo de Conversaciones que Inspiran. Dios mediante, nos encontraremos el próximo domingo aquí en FM High 96.3. Que tengan todos muy buena semana. Shavua Tov. Fanáticos de bandera, de amor por la camiseta, hinchas en club.